Muy buenos días. Un saludo a todos. Hoy yo quiero presentarme. Mi nombre es Marcelo, esa es mi seña. Yo soy profesor en el Instituto de Sordos. Ahora, ¿qué tema importante vamos a tratar? La inclusión educativa dentro del aula de clase. ¿Sí? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la enseñanza? Esto vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, vamos a mirar. El objetivo central de este documento es demostrar cómo en nuestro trabajo propiciamos condiciones, ¿sí?, sociolingüísticas, pedagógicas, en la inclusión dentro del aula. En las personas sordas, ¿sí? Nosotros utilizamos la lengua de señas, nuestra lengua es nuestra identidad. Las personas sordas usamos la lengua de señas para desarrollar nuestra vista, ¿sí? Los sordos tenemos nuestra propia identidad, ¿sí? Cuando son los niños pequeños, van a la escuela, van al colegio, los sordos, ¿sí?, están en el aula. Dentro del aula, ¿qué hacemos? Trabajamos en lengua de señas, tenemos un ambiente muy visible, ¿sí? Los niños sordos se desarrollan, ¿sí? Ellos escuchan a través de la vista. Ellos no están hablando, ¿sí? No hablan. Los sordos se pueden desarrollar, pero no están hablando. No pueden desarrollar la oralidad, ¿sí? La lengua de señas, sí. Escuchan a través de sus manos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿qué color es? Ellos aprenden a través de la vista. Ellos desarrollan el pensamiento también. Ellos, por ejemplo, su objetivo es trabajar la lengua de señas, ¿sí? Y entienden. Es muy importante esta parte. Ahora podemos seguir. Por ejemplo, wow. ¿Sí? Miren, es la identidad de las personas sordas, ¿sí? Los niños y las niñas nuestro modelo de trabajo se basa en el modelo bilingüe bicultural, ya que desarrolla programas, proyectos, dando una educación de calidad de acuerdo a sus capacidades, intereses y expectativas, ¿sí? Los niños y las niñas, ¿sí?, ellos tienen proyectos, programas, también participan en el área cultural, ¿sí? Eso facilita más bien su capacidad. Los niños y las niñas, siempre, desde que son bebés, ellos siempre les están enseñando lengua de señas, desde pequeños les están estimulando hasta grandes, y trabajamos en el modelo bilingüe bicultural. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es el español escrito y, primero, es la lengua de señas. En los niños y las niñas es la enseñanza de la lengua de señas y
van aprendiendo poco a poco. Desde que son bebés, desde que son pequeñitos, se les va enseñando la lengua de señas. ¿Sí? Primero, y por eso trabajamos con el modelo bilingüe bicultural. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí?, enseñarles la lengua de señas. Muy importante, muy, muy importante, para que se puedan desarrollar. Por ejemplo, los niños y las niñas de la foto, ¿sí?, ellos están trabajando el primer tema es la lengua de señas. Es la construcción de la cultura de los estudiantes. Yo soy profesor, yo enseño igual, ¿sí? Es como una semilla, ¿sí?, que poco a poco vamos enseñando su cultura, les enseñamos a pensar y a través de experiencias les vamos explicando con ideas las cosas, los sentimientos, las expresiones, los números, ¿sí?, la numeración, la inteligencia. Por ejemplo, primero, la planificación de estudios, ¿sí?, en los bloques curriculares adaptados también es muy importante. La estructura de la lengua de señas ecuatoriana, ¿cómo? ¿Sí? La gramática, ¿sí? Eso se les enseña a los niños, por ejemplo, ¿sí? Es muy, muy importante. El espacio, las señas, el movimiento, no. Las señas no podemos hacer por cualquier parte, no. Para eso se utiliza un espacio, es adecuado. Luego tenemos, ¿sí?, la identidad lingüística. La identidad lingüística. Es muy importante la identidad, ¿sí? Y también la cultura sorda. Todos estos aspectos, todos estos temas tenemos que interiorizar, ¿sí? Primero, la lengua de señas. Primero es muy importante la lengua de señas. Luego es el español escrito, ¿sí? La metodología es para la enseñanza del trabajo. Por ejemplo, yo cuento cuentos, ¿sí? Cuento cuentos, relatos en lengua de señas, ¿sí? No estoy hablando, no hablo yo, no hablo. ¿Por qué? Las personas sordas, ¿sí?, miran, escuchan a través de la vista. Entonces, por eso trabajamos en lengua de señas, en características de persona. También trabajamos mucho con las características, el espacio, la lengua de señas, por ejemplo. El carrito, ¿qué características tiene el carrito, no? ¿Qué es? ¿Duro? ¿Es pesado? ¿Es liviano? Entonces es importante enseñar las características del carrito. También es importante los dibujos, las láminas, ¿sí? También las personas, es alta, pequeña, gorda, flaca, es hombre, es moreno, es blanco, es trigueño, todas esas cosas también es importante. Es muy importante los encuentros de personas sordas para mejorar la comunicación, ¿sí? Es muy importante. Y la lengua de señas entre pares es muy necesario, ¿sí? Al comunicarnos en lengua de señas no podemos hablar. No entiendo. Es mi propio idioma. Es la lengua de señas. Los sordos, sí, para las personas sordas. Es muy importante información, ¿sí? En el ambiente, informar en el ambiente, los lugares, por ejemplo, los niños, las niñas. Vengan, por ejemplo, vamos
Vamos a ver, por ejemplo, al mercado, vamos a ver los alimentos, ¿sí? Vamos a observar, por ejemplo, las frutas, ¿no? Estamos viendo qué significa esto, qué es esto. Ah, es una manzana, perfecto. ¿Sí? ¿Qué color? Ah, es rojo, muy bien. Ah, ya. Es suave. Y también con otras frutas, por ejemplo, un guineo, una pera. Tenemos mucha variedad de cosas en el mercado para observar, para ir a visitar, ¿sí? Y eso les enseñamos el vocabulario también, las palabras, les vamos enseñando, por ejemplo, la casa. Ya. La casa, ¿qué significa? ¿Qué hay adentro de la casa? Ah, adentro de la casa, ¿qué está? Un dormitorio, por ejemplo, está el baño, ¿sí? Está el comedor, está la cocina, ¿sí? La sala. Entonces nos comunicamos a través de las señas. ¿Quién duerme? Ah, a ver, ¿qué pasa aquí? Les enseñamos a reflexionar. Los niños tienen que reaccionar a través y también les vamos dando información. Es muy importante el trabajo, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, de lugares, la casa, ¿qué hay ahí dentro? Por ejemplo, un hospital, diferentes cosas, la policía también, los bomberos, ¿sí? Son lugares, diferentes lugares. Los niños, ¿sí? Les enseñamos lengua de señas. Por ejemplo, cuando vas al hospital, ¿quién es el doctor? ¿Sí? ¿Qué hace el doctor? ¿Por qué vas al hospital? ¿Quién es la enfermera? Ah, la enfermera está dentro de un hospital. ¿Qué servicios hay? ¿Qué servicios pueden ellos conocer? Los niños captan todo, pero no palabras, no tarjetas con palabras. Por ejemplo, no podemos trabajar de esa manera, ¿sí? No, tenemos que enseñar los detalles. Segundo, también en la calle, por ejemplo, el policía de tránsito, ¿sí? Nos da seguridad, nos cuida, nos explica con detalles las características de cada situación. En la lengua de señas, la primera es la lengua de señas y luego es el español escrito. La lengua de señas primero, la segunda lengua es el español escrito. Las frases, ¿sí? Las frases en español escrito. Los sordos, ¿cómo trabajan con...? Los sordos trabajan con las dos cosas, por ejemplo. El sol, tarjetas, poca palabra, vocabulario, no. Primero la lengua de señas, primero la lengua de señas. El español, para mí, me voy al baño, es un ejemplo. Eso es en español escrito, es una frase. Pero en lengua de señas, me voy al baño, ¿sí? Es mi propia lengua, la lengua de señas. Es obligación, aprende las frases, las palabras. No. Soy sordo, somos sordos, ¿sí? Las señas es mi idioma natural. Luego aprendo el español escrito. Es muy importante el español. Para las personas sordas, la lengua de señas es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, los cuentos, la Caperucita Roja, lleva el canasto, está feliz, va contenta, va caminando, ¿sí? Los cuentos es muy importante la expresión. Entonces los niños les llama el interés. Nos podemos poner los trajes, ¿sí? Nos podemos pintar la cara, podemos hacer muchas expresiones y contando los cuentos. Entonces los niños les gusta y ellos miran la lengua de señas. Es muy, muy importante este aspecto, ¿sí? Por ejemplo, también los niños hacen el cuento, dramatizan luego el cuento, ¿sí?
lengua de señas es muy importante otra vez. A diferencia de antes, por ejemplo, el tema de la oralización en los cuentos, leer, habla, y habla, y habla, y habla, y frases, y frases, y frases, ¿sí? Es diferente, es muy diferente. El modelo bilingüe, bicultural, trabajamos con la lengua de señas, que es nuestro propio idioma. Nosotros utilizamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos diariamente? ¿Sí? Utilizamos con los niños y las niñas, les damos diferentes estrategias de trabajo, ¿sí? La lengua de señas siempre en primer lugar. Les entregamos diferentes materiales, por ejemplo, vamos, niños y niñas, vamos a un lugar. Por ejemplo, vamos a un parque, les llevamos a que observen las flores, los árboles, la hierba, y les preguntamos, mira esas flores, ¿qué es eso? ¿Qué color? ¿Qué es? Ah, es amarilla, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué característica es la flor? ¿Es pequeñita? Ah, ya, es pequeña. ¿Qué más? Ah, le tocamos, ¿sí? También tocamos. A los niños y a las niñas es muy importante, su aprendizaje es a través de la vista, ¿sí? Pero también es importante tocar las cosas. La vista, el tacto, ¿sí? Entonces todo esto es uno de nuestros objetivos, ¿sí? Tener unas experiencias reales. La lectura, las frases, ellos no entienden. ¿Qué es el significado? No entienden, ¿no? No entienden, no está claro, no comprenden, pero es diferente. Nosotros aquí explicamos a los sordos, que miren las cosas, que miren los lugares, que miren, por ejemplo, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa? El profesor le estamos enseñando, es una manzana, ¿qué otras características tiene la manzana? ¿Qué color tiene? Si es pesada, creamos un diálogo que es muy importante con los estudiantes. Y también aprendemos nuevos significados. Ahora nosotros con la nueva tecnología es mucho mejor. Stalin. Es mucho mejor, es la explicación, ¿sí? Los niños están observando, ¿sí? Los niños participan, trabajan, responden, estás por ahí. ¿sí? Y aprenden también en lengua de señas y me preguntan y me dicen muchas cosas en lengua de señas, ¿sí? Pero los niños no están ellos sentados y es que la profesora explica y explica y explica, ¿no? Y aprende, no. También los niños, ¿sí? Con el profesor trabajan, se interrelacionan, ¿sí? Y el profesor luego le observa todo lo que el niño ha aprendido y el niño está prácticamente ya trabajando en lengua de señas, ¿sí? Es verdad, eso es muy importante. El modelo, ¿sí? Gracias al modelo bilingüe. Ahora en estas imágenes, ¿qué significa? Miren que es muy importante la comunicación, ¿sí? La comunicación en diferentes ambientes, por ejemplo, ¿sí? Cuando estamos en deportes, cuando nos vamos de paseo, de observación con los niños y las niñas, cuando hacemos teatro, cuando hacemos juegos, son diferentes actividades para los niños dentro del aula de clase. Primero los profesores, explicamos, ¿sí? Explicamos sobre teatro, como por ejemplo hacemos una explicación de cómo hace la vaca, los niños, las niñas, vamos también a la observación.
nos vamos a diferentes lugares. Los niños, wow, están sorprendidos, están observando, están mirando animales, caballos. Y también trabajamos en todo en lengua de señas. Nos comunicamos a través de la lengua de señas. A los niños les gusta. Trabajan ver, tocar. Es muy importante, ¿sí? Dentro del aula. No es quedarse dentro del aula y no hacer nada. No, no, no. Es diferente. Primero, los profesores en el aula tenemos que salir. Vamos, vamos, vamos niños, vamos niñas. Es muy importante la visualización, es muy importante, ¿sí? Ellos captan mucho a través de la comunicación. Y el trabajo en el ambiente, en diferentes lugares, es muy importante también, ¿sí? Aprenden a conocer diferentes cosas. También en la escuela, en el colegio, es igual, ¿sí? El trabajo en la escuela y en el colegio es igual. En el colegio también podemos hacer observaciones de igual manera. Los estudiantes de la escuela, ¿sí? Los estudiantes de la escuela, del colegio, tienen derechos, ¿sí? A su cultura, su idioma, su lengua de señas, todo eso es su identidad. No podemos nosotros prohibirles la lengua de señas. ¿Prohibida la lengua de señas? No, no podemos, no. Hablarles y hablarles y hablarles y no. No, por favor, no, eso no se puede hacer, ¿sí? Nosotros, las personas sordas, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestro propio idioma, que es la lengua de señas, ¿sí? Y aprendemos la primera lengua, que es la lengua de señas. Primero es la lengua de señas, primero. En todo el Ecuador, ¿por qué? Porque los sordos, ¿sí? No escuchamos y nuestra identidad es el modelo, trabajamos con el modelo bilingüe bicultural. Respeto a nuestros propios identidad. Nosotros usamos la lengua de señas porque es nuestra cultura, sabemos que es muy importante la cultura de las personas sordas, ¿sí? Es muy importante. La enseñanza, ¿sí? Los significados, todo eso es muy importante, nosotros sabemos, pero tenemos que conocer la identidad de las personas sordas. Somos sordos y utilizamos la lengua de señas, ¿sí? No podemos hablar, no podemos hablar. Nos enseñan frases, no, las frases no podemos entender, comprender las frases. ¿Podemos hablar? No nos pueden hablar así tampoco, ¿no? La lengua de señas, sí, es visual, una lengua visual, gestual, ¿sí? Podemos mirar, porque los sordos, a través de la vista, aprendemos las señas, ¿sí? Entonces, ese es el tema del modelo bilingüe y tenemos que cuando la comunidad sorda, las personas sordas, hablan en lengua de señas, nos fortalece, esto nos fortalece, ¿sí? Es muy importante y también es muy importante diferente a la comunidad oyente, ¿sí? Y cuando solamente hablan, no. Los sordos utilizamos las manos, es decir, que nosotros utilizamos la lengua de señas y por separados, ¿sí? Como observamos en la diapositiva, los padres en la institución nosotros realizamos talleres de lengua de señas, ¿sí? En la institución. Los padres, ¿para qué aprenden lengua de señas? Ellos pueden, ¿sí? Comunicarse con su hijo sordo, ¿sí? Necesita. Porque, por ejemplo, en la escuela, en el instituto, el profesor habla en lengua de señas, se comunica, ¿sí? Todo el día pasa en la institución, ¿ya? Aprende lengua de señas, muy bien, está perfecto, pero ya el alumno va a casa, entonces, ¿qué pasa?
se corta la comunicación, no hay señas, el niño se siente solo, papá le pregunta, le dice, conversemos, el papá no, luego, no le hace caso, está hablando y hablando. Entonces el niño, ¿qué pasa? El niño se siente como que, ¿qué pasa acá? Mi papá no sabe lengua de señas, no se siente comprendido. Entonces es muy importante aprender la lengua de señas. Realizamos cursos de lengua de señas en la institución para los padres de familia que aprendan a comunicarse, ¿sí? Y que puedan entender también, ¿sí? Y el modelo bilingüe bicultural y la cultura de las personas sordas. Los cursos de lengua de señas, cuando ya aprenden el curso de lengua de señas, ya en la casa el papá, su hijo, se comunican en lengua de señas y su hijo se siente feliz. Papá sabe lengua de señas, mamá sabe lengua de señas. Podemos mejorar la comunicación. Qué fácil, qué bien. Entonces, eso hacemos en nuestra institución, ¿sí? En nuestra institución trabajamos de esa manera, ¿sí? Organizamos los cursos para padres de familia, porque es muy importante que los hijos se comuniquen con sus padres y que haya una mejor comunicación y hay una calma entre papá, entre la familia y la institución, y hay seguridad, ¿sí? La familia es muy importante, ya que los padres, los profesores y los niños, las niñas, los estudiantes y todos tienen que comunicarse en lengua de señas. También la institución, dentro de la institución, ¿sí? Tenemos los profesores de los niños y las niñas, se comunican, todos nos comunicamos muy bien en lengua de señas, es fácil entender todo, ¿sí? No les podemos hablar, no estamos hablando, los profesores cuando hablan y hablan, no, imposible. Las personas sordas aprenden a través de la lengua de señas, por ejemplo, la lengua de señas ecuatoriana, nos podemos comunicar mejor, entender, ¿sí? Es muy importante. Nuestra institución tiene el modelo bilingüe bicultural y trabajamos en las diferentes materias, didáctica, lengua de señas, comunicación, con los niños y las niñas, todos en la institución. Ahora, el modelo bilingüe, sabemos lengua de señas, ¿sí? Es desde tiempos anteriores, desde ya hace algunos años, la metodología, como el oralismo, por ejemplo, las frases, por ejemplo, las palabras, hablar y hablar y hablar, para los sordos eso no nos permitía avanzar, ¿no? No. Tampoco desarrollar el pensamiento. Frases y frases y frases. ¿Qué significa las frases y las frases? Por ejemplo, ¿qué significan oraciones? Es diferente metodología. Ahora tenemos el nuevo modelo, bilingüe bicultural. Ahora trabajamos siempre con la lengua de señas ecuatoriana a través de dibujos, explicamos, los profesores estamos siempre preparados para poner los ejemplos. Entonces los niños y las niñas entienden mucho mejor. Ahora, por ejemplo, y luego trabajamos primero los maestros y luego damos el turno a los niños para que ellos también puedan interactuar y participar. Y entienden mejor todo en lengua de señas, es su idioma, todo está más claro, con fotos, láminas, es mejor. Ahora con el modelo bilingüe bicultural, ¿sí? Necesitamos trabajar en todo el Ecuador, ¿sí? Que se ponga en práctica y que se difunda en todo el Ecuador. Necesitamos en las instituciones de todo el Ecuador. Nosotros, en el instituto, en la OESME, en nuestra institución, ya trabajamos, ¿sí? Con el modelo y necesitamos que se difunda el modelo bilingüe bicultural. Es muy importante la lengua de señas. Nosotros trabajamos con los profesores sordos también, tenemos profesores sordos, profesionales en lengua de señas. Los profesores oyentes también saben lengua de señas y la cultura de las personas sordas es muy importante desarrollarlas también. Es muy importante
la difusión de este modelo en todo el Ecuador. Ya está aprobado, ¿sí? Ya está aprobado, ya hay un acuerdo ministerial, ya está aprobado en todo el Ecuador. Y ahora, muchas gracias a todos, a todo el Ecuador, un saludo. Chao, gracias. Marcelo, agradecemos tu participación. Tenemos algunas preguntas que los participantes han realizado durante tu exposición. Te voy a dar lectura a la primera de ellas. ¿Es necesario contar con un currículo educativo en lengua de señas ecuatoriana? Muy importante. Porque el modelo bilingüe cultural que trabajamos nosotros en el aula, por ejemplo, matemáticas, lengua, literatura, estudios sociales, biología, es decir, las diferentes materias, todo esto se trabaja en lengua de señas. Por ejemplo, el español es un área, sí, es necesario trabajar el área del español escrito, ¿sí? Tiene un currículo también. Antes no había el currículo, antes no había. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿desde qué edad o nivel educativo se debe enseñar el español escrito? Es muy importante desde es muy importante que cuando de 0 a 3 años es muy importante la lengua de señas, muy, muy importante. ¿Sí? El primer idioma, ese es el primer idioma. Primerito es enseñar lengua de señas. ¿Para qué? Para desarrollar el pensamiento. La lengua de señas es muy, muy importante, ¿sí? Para que asimile la lengua de señas. Segundo, ya el español escrito, ¿sí? Es la segunda lengua y es muy importante luego Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendación nos puedes dar a los docentes que tenemos estudiantes con discapacidad auditiva? Gracias por la pregunta, muy, muy, muy importante. Las personas con discapacidad auditiva, primero, las personas sordas, hay, por ejemplo, diferentes tipos de discapacidades, ¿sí? Y es muy importante trabajar de forma separada, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, los ciegos, ellos trabajan con el sistema braille, ¿sí? Discapacidad física, discapacidad visual, trabajan con las manos, ¿sí? Las personas sordas, ¿cómo trabajan? Las personas sordas no escuchan, ¿sí? Las personas sordas hacen lengua de señas. Las personas sordas, ellos pueden trabajar en una institución, ¿sí? Todos incluidos, no,
no podemos estar incluidos, no. Cada discapacidad tiene que trabajar por separado. En cada institución debe haber, sí, por ejemplo, para personas sordas, lengua de señas. Entonces, para ciegos, otra institución, y para otro tipo de discapacidad separado. Porque todos no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, en las personas sordas tenemos nuestra propia cultura, ¿sí? Y también los profesores sordos también hay profesores sordos, tenemos profesores sordos, son licenciados, tenemos nuestros títulos, ¿sí? Y sabemos la cultura de las personas sordas. Y la lengua de señas, como le digo, es la primera lengua y que podemos trabajar. Es la identidad de las personas sordas también, ¿sí? La identidad, la cultura de las personas sordas es muy importante, ¿sí? Para trabajar en cuanto a la comunicación, ¿sí? ¿Está claro? Gracias. La última pregunta de nuestros participantes es la siguiente. ¿Existen cursos específicos y prácticos para el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana? Sí, claro que hay cursos, ¿sí? Es muy importante que los padres de familia participen de los cursos para que aprendan lengua de señas, ¿sí? Sí, necesitan. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿sí? Se comunican en lengua de señas y es importante mejorar la calidad de comunicación. Cuando no van a cursos, no entienden, no aprenden los padres de familia, no hay una buena comunicación, ¿sí? Se limita la comunicación está rota, ¿sí? Entonces sí es muy importante. En todo el Ecuador hay cursos para aprender lengua de señas. También hay talleres, ¿sí? Para aprender y saber y para mejorar la comunicación con sus hijos. Sí, es muy importante. Marcelo, desde el Ministerio de Educación te agradecemos muchísimo por tu intervención. Ha sido de valiosa aporte para nosotros como comunidad educativa y poder implementar tus enseñanzas dentro de nuestra práctica docente. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos poder encontrarnos en otros espacios.